Taya presenta una colección dirigida a todos los que quieren saber. A todos los que sienten curiosidad por el espacio, el desarrollo de la medicina, las profundidades marinas. Que se hacen preguntas sobre la genética, la vida animal, la evolución de las especies, la energía. A los que buscan respuestas sobre el medio ambiente, las telecomunicaciones, el cuerpo humano, las nuevas tecnologías, la naturaleza. Esta es una colección ensada, porque sin ellos no existiría la ciencia. Omniscience, los apasionantes descubrimientos de la ciencia actual. Sol que sale para todos. Tomada al pie de la letra, esta expresión no puede ser más cierta. Sin el calor del Sol, la vida no sería posible en el planeta. Es la fusión nuclear al Sol desprender tanta energía. La fusión nuclear es muy diferente. ¿Por qué? Es descubrir. Pero también vamos a hablar de algunas aplicaciones médicas de la energía nuclear y de un nuevo método de conservación de los alimentos, la irradiación. Madera, carbón, petróleo y, por supuesto, electricidad. Aunque es realmente fácil encontrar madera, carbón e incluso petróleo y gas, la electricidad no viene sola, a menos que recojamos la de un rayo. Pero existe también la energía nuclear, que se puede transformar en electricidad. En las centrales nucleares se aprovecha la energía creada por la fisión del núcleo de los átomos. Pero el sueño de muchos científicos es llegar a domesticar la fusión nuclear. La fusión, al contrario de la fisión, se produce cuando dos núcleos atómicos se unen y se fusionan. Es el tipo de reacción que produce la energía del Sol. Gracias a la famosa ecuación de Albert Einstein, E igual a mc2, puede que algún día tengamos acceso a una fuente de energía casi inagotable. En 1905, la vida no era rosa para Albert Einstein. Tenía entonces 26 años. Aislado, desconocido, trabajaba como empleado en una oficina de patentes. No obstante, durante los meses siguientes, aquel genio crearía una revolución científica. Trabajando con diferentes teorías existentes sobre el átomo y la luz, escribiría su famosa teoría de la relatividad y su ecuación fundamental, E igual mc2. ¿Qué significa E igual mc2? Pues bien, si llegásemos a extraer toda la energía contenida en una pequeña bola de plomo de 10 gramos, por ejemplo, sería posible hacer que un automóvil recorriese 250 millones de kilómetros. Es decir, más de 6.000 veces la vuelta a la Tierra. Todo lo que hay sobre la Tierra, las rocas, las plantas, los animales, nosotros mismos, todo está compuesto por átomos. El átomo está siempre formado por un núcleo y unos electrones. Los electrones gravitan alrededor del núcleo, un poco como los planetas gravitan alrededor del Sol. El núcleo, en el que está concentrada casi toda la masa del átomo, está formado por pequeñas bolas llamadas partículas nucleares, unidas unas con otras. Son los protones y los neutrones. Una potente fuerza de atracción los une entre sí. Es la fuerza nuclear. ¿Qué pasaría si se rompiera un núcleo atómico? El número total de partículas nucleares sería el mismo, pero habría un desprendimiento de un exceso de energía, la energía nuclear. Este fenómeno se llama la fisión nuclear. En un reactor nuclear se utiliza la energía desprendida de la fisión de átomos de uranio para producir electricidad. Se utiliza uranio porque es el único elemento que se encuentra en estado natural que se puede extinguir.
Cuando el núcleo de un átomo de uranio es golpeado por un neutrón, explota. Esta fisión produce energía en forma de calor y otras radiaciones y libera otros neutrones que, a su vez, golpean otros átomos de uranio. Es lo que se llama reacción en cadena. Para conservar una reacción nuclear continua, se utiliza un moderador que frena el movimiento de los neutrones. En las primeras instalaciones, los moderadores empleados eran el agua y el agua pesada. El agua pesada se diferencia del agua normal en que sus átomos de hidrógeno contienen un neutrón, mientras que los del agua no tienen ninguno. Se utilizaba el agua pesada porque es un moderador extremadamente eficaz. Ahora se usa cadmio. En otro circuito, el conductor de calor, el agua pesada calentada por la reacción nuclear, es dirigida hacia un convertidor térmico. En el convertidor térmico, el calor del agua es transferido a otro circuito. El vapor es enviado a una turbina acoplada a un alternador, que al girar produce electricidad de la misma forma que una central hidroeléctrica. Aunque la fisión nuclear está relativamente bien controlada, los investigadores intentan utilizar otro proceso que sería mucho más rentable para producir electricidad. Se trata de la fusión nuclear. Mientras que la fisión nuclear se hace escindiendo un núcleo atómico, la fusión nuclear es el resultado de la unión de dos núcleos en uno. El Sol, por ejemplo, irradia toda energía gracias a la fusión nuclear continua que se produce en su centro. Los científicos han logrado, después de 3 decenios de investigaciones, reunir las condiciones necesarias para la fusión nuclear controlada. Para obtener la fusión nuclear se utilizan dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, que tienen respectivamente 1 y 2 neutrones, mientras que el hidrógeno ordinario no tiene ninguno. La primera etapa para llegar a la fusión es llevar al mismo tiempo átomos de deuterio y de tritio al estado de plasma. El plasma es uno de los estados posibles de la materia, como lo son los estados sólido, líquido y gaseoso. El plasma es una masa gaseosa muy caliente que se obtiene haciendo pasar una corriente eléctrica, como en el caso de los tubos de neón. En el plasma, los núcleos de los átomos y sus electrones están separados. Puesto que los núcleos de deuterio y de tritio tienen la misma carga eléctrica, tienen tendencia a rechazarse. Por el contrario, si se calienta eléctricamente el plasma a temperaturas del orden de 100 millones de grados, los núcleos de deuterio y de tritio se fusionan. Esta fusión genera un núcleo de helio y un neutrón libre a la vez que desprende energía. Ninguna materia sólida conocida podría resistir tanto calor. Por tanto, los científicos han decidido confinar la fusión nuclear en el interior de un campo magnético. Uno de los reactores experimentales, el tokamak, desarrollado para estudiar la eficacia de dicho confinamiento magnético, ha dado resultado. Los neutrones liberados durante la fusión de los núcleos de deuterio y de tritio podrán escapar al campo magnético, puesto que no están cargados eléctricamente. Y también escapa la energía calorífica radiante que va a calentar un primer circuito lleno de metal líquido. Es este calor el que convertirá en vapor el agua del segundo circuito y alimentará turbinas eléctricas como en las centrales de fisión. Los científicos calculan que la eficacia de la fusión nuclear podrá ser 10 veces superior a la de la fisión. Otras ventajas en que la fuente de aprovisionamiento de combustible es casi inagotable porque se puede obtener deuterio y tritio a partir del agua y que la fusión no produce residuos radioactivos peligrosos. Si se consigue generalizar el uso de la fusión nuclear, quizá no habrá más problemas de energía. El planeta contiene en sus océanos el carburante más simple y más abundante que existe, el agua. H2O, un compuesto mágico de hidrógeno y de oxígeno. Provocando la fusión de todo el hidrógeno contenido en un solo litro de agua,
se obtendría tanta energía como la producida por la combustión de 300 litros de gasolina. Y eso no es todo. Los residuos resultantes de la fusión nuclear tienen un corto periodo radiactivo, unas decenas de años, mientras que los producidos por la fisión nuclear duran miles de años. Aunque el alcance del problema lo conoceremos cuando la fusión nuclear salga de la fase experimental. Pero hay una pequeña pega. La fusión nuclear requiere temperaturas del orden de 100 millones de grados, mientras que la temperatura en el interior del Sol es solo de 15 millones de grados. Mientras esperamos a que la fusión nuclear esté disponible, nuestras centrales producen energía por fisión, lo que crea un nuevo problema, la eliminación de los residuos radiactivos. Como ciertos metales son sensibles a la corrosión, las células vivas, tanto las de las plantas como las de nuestro cuerpo, son sensibles a la radiactividad. Todos conocemos los rayos ultravioleta que, aunque invisibles, queman la piel. De la misma forma, una exposición excesiva a la radiactividad puede producir quemaduras, pero sobre todo ciertas formas de cáncer. Pero lo que es aún más aterrador es que la radiactividad puede provocar mutaciones. El problema de los residuos radiactivos es grave. Ciertos elementos pueden mantenerse radiactivos durante siglos o milenios. Por supuesto, pueden enterrarse. Se concentran los residuos en gruesos contenedores de hormigón o de acero y se entierran profundamente en el suelo o en el fondo de los océanos. Con la esperanza de que los contenedores resistan. Pero también existe el reciclaje. Se recupera una parte de los desechos para la medicina e incluso para la alimentación. Pero, ¿cómo puede aprovechar la medicina materia radiactiva que puede ser tan nociva? Gracias a los avances de la tecnología, ahora es posible convertir artificialmente en radioactivos algunos elementos. Estos elementos radioactivos se utilizan mucho con fines médicos. Es lo que ocurre con el cobalto 60, cuya desintegración desprende rayos gamma. Desde los años 50, los hospitales utilizan esos rayos para curar el cáncer. Ello es posible porque los daños causados a las moléculas de ADN presentes en toda célula viva se repararán más difícilmente en una célula cancerosa que en una célula sana. Cuando los rayos gamma de los aparatos de cobalto alcanzan el centro de una célula, seccionan las moléculas de ADN. Actualmente, los científicos piensan que 2 roturas en la cadena de ADN de una célula cancerosa son suficientes para impedir que vuelva a unirse. Al alterar el mecanismo interno de la célula cancerosa, ya no puede reproducirse. Si los rayos gamma logran dañar un gran número de células cancerosas, se puede frenar la enfermedad. Aunque las células sanas que rodean la célula cancerosa también son sensibles a los rayos gamma, muestran más resistencia. En cada sesión, un técnico traza sobre la piel del paciente unas líneas que delimitan una parte del órgano a tratar. Se protegen de los rayos gamma las partes sanas del cuerpo utilizando capas de plomo. El plomo tiene la característica de absorber los rayos gamma. Además, para evitar que las células sanas sean destruidas, hay que ajustar la potencia de la radiación en función de la naturaleza del tejido expuesto. Para minimizar la radiación recibida por los tejidos sanos, se ataca el tumor desde diferentes ángulos. Así, las radiaciones son distribuidas por muchas superficies del tejido sano, mientras que el tejido canceroso está siempre expuesto. Cada año, en más de 70 países, casi medio millón de personas son tratadas con aparatos de cobalto.
Las sustancias radioactivas tienen otra utilidad en los hospitales, la de ver en el cuerpo humano. Ello es posible gracias a las técnicas de escintitomografía. Cada órgano del cuerpo está dotado de propiedades específicas. Sabemos que el cerebro, por ejemplo, acumula ciertas sustancias químicas. Si una de esas sustancias, previamente marcada por un isótopo radioactivo, es inyectada en la sangre del paciente, irá a concentrarse en el cerebro. Y lo mismo pasa con todos los órganos. Basta inyectar al paciente un producto que se concentrará en el órgano deseado. Dicho órgano se hará entonces visible gracias a una cámara sensible a las radiaciones. La cámara efectúa una rotación completa en torno al paciente. Durante la rotación, la cámara puede tomar hasta 128 fotografías. A continuación, los datos son enviados a un ordenador que conserva los parámetros del órgano. Así se puede formar en la memoria del ordenador una imagen en 3 dimensiones del órgano estudiado. A partir de estos datos tridimensionales, el médico puede obtener en un monitor imágenes en color del órgano desde el ángulo que desea. Así puede localizar un tumor, estudiar la repartición de sangre en el cerebro y ver la manera de reparar una lesión. Este método de investigación no es peligroso para el paciente. Los átomos radioactivos inyectados en su cuerpo solo emiten una radiación muy débil y son fácilmente evacuados por la orina y las heces. Imágenes espectaculares, sí, pero sobre todo es un método que permite verificar el funcionamiento del cuerpo humano sin recurrir a la cirugía. No solo el diagnóstico médico puede beneficiarse de la energía nuclear. La conservación de alimentos es otro sector que también puede recurrir a la radiactividad controlada. Hacer conservas es una tradición. Aquí, como en muchos países, es uno de los medios más antiguos para mantener comestibles las frutas y legumbres de una cosecha anual. Por supuesto, las patatas y las zanahorias se pueden conservar en una cámara frigorífica. Pero, ¿y los tomates? Si queremos conservarlos muchos meses, hay que hacer salsas o esterilizarlos. Desde hace ya varios años se practica una nueva técnica de conservación de alimentos, la irradiación. Esta técnica consiste en exponer los alimentos a la acción de las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones atraviesan los alimentos, pero sin dejar rastros de radiactividad. Y tienen el efecto de matar los insectos, destruir los parásitos y eliminar los microorganismos responsables del deterioro de los alimentos. Estas radiaciones pueden eliminar incluso la germinación de los tubérculos como las patatas o incluso retrasar la maduración de ciertas frutas. La irradiación de alimentos es objeto de investigación desde hace una cuarentena de años, pero no está muy extendida. Las investigaciones han demostrado que la irradiación destruye ciertas vitaminas y afecta al valor nutritivo de los alimentos. Es difícil inclinarse por una opinión. La congelación también modifica la estructura de los alimentos. En cuanto a los productos químicos de conservación, no siempre son inofensivos. Actualmente en Japón, Israel y Rusia se autoriza en el mercado interior la venta de alimentos irradiados, pero muchos otros países están aún en la fase de la investigación y la experimentación. Antes de encontrar en los estantes de vuestros supermercados alimentos irradiados, quizá os gustaría saber un poco más sobre la irradiación. Frutas y legumbres que se conservan frescas durante días. Aves que no contienen ninguna bacteria. Alimentos que contienen menos agentes de conservación. Son cosas que hace posible la irradiación. Utilizada desde hace 25 años para esterilizar productos médicos, la irradiación con fines de salubridad y conservación de alimentos empieza a extender.
en un centro de metros de grosor. En el interior de la cámara se encuentra la fuente de radiación. La irradiación consiste en exponer los alimentos a una fuente radiactiva como el cobalto 60 que emite rayos gamma. Cuando los rayos llegan a los microorganismos, a las bacterias por ejemplo, desorganizan completamente su estructura interna. Cuando los rayos gamma alcanzan las células bacterianas, estas se rompen y se desprenden electrones de los átomos de las 4 moléculas que forman parte de la cadena de ADN, es decir, la timina, la citosina, la guanina y la adenina. Esto tiene el efecto, entre otros, de cortar los lazos entre dichas moléculas. Seccionadas así en varias partes, las moléculas de ADN se hacen inoperantes. La bacteria ya no puede reproducirse ni regenerarse y muere. Los rayos gamma actúan de otra forma sobre los microorganismos. Cuando rompen las moléculas de agua, las transforman en radicales libres. Los radicales libres son fragmentos de moléculas que destruyen las células de los microorganismos que los rodean. Estos radicales libres, que se encuentran en estado natural en todos los organismos vivos, se llaman radiolitos, porque se crean tras una exposición a los rayos gamma. Los radiolitos tienen una vida muy corta y son aparentemente inofensivos. Al destruir los microorganismos indeseados, la irradiación frena el proceso de degradación de los alimentos y prolonga su periodo de conservación. Para cada alimento hay que determinar la dosis que permita la mejor conservación posible. Esta dosis óptima se averigua sometiéndolo a diferentes tiempos de irradiación. La irradiación puede afectar también a la estructura de los alimentos. Al exponer, por ejemplo, una patata a los rayos gamma, se rompen las moléculas de ADN responsables de la división celular, interrumpiendo así el proceso de germinación. Tras la irradiación, el sabor y la textura de los alimentos son evaluados en laboratorio. Un alimento irradiado no necesita grandes cantidades de agentes de conservación químicos. Se pueden eliminar igualmente muchos organismos patógenos como la salmonela o la triquina que afecta al cerdo. En el cuerpo humano, estos organismos podrían provocar enfermedades graves e incluso la muerte. Gracias a la irradiación, el riesgo de enfermedades e infecciones puede disminuir en gran manera. Los alimentos irradiados ofrecen, por tanto, ventajas para la población en general y para los individuos con un sistema inmunitario debilitado. No obstante, la irradiación destruye una parte de los elementos esenciales contenidos en los alimentos, como las vitaminas A, B6, B12, C y E. Pero la cocción, la conservación y la congelación también destruyen varios elementos nutritivos. Las utilizaciones potenciales de la irradiación de alimentos son numerosas, aunque la técnica sea aún controvertida. Cuando las dudas relativas a la irradiación de alimentos sean descartadas, la mayoría de los alimentos de consumo habitual podrán ser irradiados. Sea como sea, los alimentos irradiados serán identificados por un símbolo adoptado internacionalmente. Desde el punto de vista científico, la irradiación es actualmente aceptada como solución fiable a los problemas de la conservación de alimentos. Muchos grupos de investigadores de todo el mundo comparten esta opinión. Pero en última instancia seréis vosotros quienes tendréis que escoger. Los físicos tienen mucha imaginación. Para ellos, el aire, el agua, la arena, las rocas están compuestos por moléculas en agitación constante. Ven cascadas de energía descendiendo del espacio y miles de partículas de todo tipo que se crean y se destruyen constantemente. Para lo que vamos a tratar, un telescopio y un microscopio no serán suficientes.
Vamos a descubrir las 4 fuerzas que rigen el universo. Vamos a ver de qué forma conseguimos dominarlas. Y por último, trataremos de leptones, gluones, quarks y de muchas otras partículas exóticas para nosotros. Hasta ahora. Los orígenes de la física, como los de muchas ciencias occidentales, se remontan a los filósofos griegos. Estos últimos observaban el mundo y se interesaban por el cómo y el porqué de la vida, las estrellas y el viento. Y ya entonces llegaron a la conclusión de que la materia era un conjunto de pequeños bloques y que la diversidad de lo que existe en la Tierra estaba relacionada con los diferentes tipos de bloques y uniones que los reúnen. Imaginad que a esos bloques los llamásemos átomos. Sí, la noción de átomo existe desde el siglo V a.C. Para los griegos era la más pequeña unidad invisible de materia. Por ejemplo, pensaban que si se divide un trozo de pan en 2, y luego en 2 más, y luego en otros 2, cada miga de pan infinitamente pequeña era un átomo de pan. Es muy simpático. A continuación, la noción de átomo cayó en el olvido, hasta que unos científicos en los siglos XVII y XVIII volvieron a interesarse. Uno de ellos fue Newton. Pero Newton se hizo famoso por otras razones. Hizo investigaciones sobre la gravedad y enunció la ley de la gravitación universal. La gravedad es lo que hace que las manzanas caigan del árbol y que los planetas giren alrededor del Sol. Fue la primera de las grandes fuerzas del universo en ser identificada, pero no es la más potente. Os presentaré las otras 3. Del resplandor del sol al furor de una tormenta, nuestro mundo parece dominado por fuerzas inconmensurables. Antiguamente se atribuía el desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza a querellas o venganzas divinas, pero la física moderna nos enseña que todos esos fenómenos están regidos por solo 4 fuerzas fundamentales. Mientras que los planetas giran incesantemente alrededor del Sol, todos los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra son atraídos hacia ella. Estos 2 fenómenos son causados por una misma fuerza: la gravitación. Según la ley de la gravitación, todos los objetos con masa se atraen entre sí. No obstante, esta atracción solo se hace perceptible cuando la masa de los objetos es muy grande. La Tierra, con una gran masa, posee un potente campo gravitatorio que mantiene a la Luna en órbita alrededor de ella. Pero la Luna también ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. Es esa fuerza lo que provoca las mareas. La fuerza gravitatoria producida por un objeto disminuye progresivamente a medida que nos alejamos de él, pero es ejercida a distancias muy grandes. Por ello, hasta los planetas más distantes del Sol son prisioneros de su atracción. La segunda fuerza del universo es la fuerza electromagnética. Al igual que la gravitación, ejerce su acción a distancia. Esta fuerza es el origen de fenómenos tan diversos como la electricidad, el magnetismo y la luz. La fuerza electromagnética tiene su origen en el seno mismo de los átomos que constituyen la materia. Cada átomo posee un núcleo portador de una carga eléctrica positiva. Alrededor del núcleo orbitan uno o varios electrones portadores de una carga negativa. La fuerza electromagnética hace que las cargas eléctricas opuestas se atraigan entre sí. Bajo su influencia, los electrones se arremolinan alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. La fuerza electromagnética se manifiesta potentemente durante una tormenta eléctrica. Durante la tormenta, un gran número de cargas eléctricas del mismo signo se acumulan en las nubes, mientras que en el suelo se concentran cargas opuestas. Durante un breve instante, las cargas eléctricas se lanzan unas hacia otras. Acaba de crearse una corriente eléctrica. Este desplazamiento de cargas eléctricas provoca un segundo fenómeno: la emisión al espacio de un campo magnético invisible.
Este campo magnético tiene, por ejemplo, la propiedad de hacer que se desvíe la aguja imantada de una brújula. Simultáneamente se produce un tercer fenómeno. Durante la tormenta, algunos electrones de los átomos del aire son arrancados temporalmente de su núcleo. Pequeñas partículas desprovistas de masa, los fotones, irrumpen entonces en el espacio. Los fotones son los componentes elementales de la luz, lo que explica los resplandores durante la tormenta. La luz del sol y de las estrellas, así como las ondas de radio que emiten, son también manifestaciones de la fuerza electromagnética. La tercera gran fuerza del universo tiene su origen en los núcleos situados en el centro de los átomos. Estos núcleos son parecidos a pequeñas moras y contienen dos tipos de partículas, los protones, cargados positivamente, y los neutrones, desprovistos de toda carga eléctrica. En condiciones normales, los protones y los neutrones son estables. No obstante, en ciertos elementos químicos llamados radioactivos, los protones se transforman en neutrones y viceversa. Llamamos interacción débil a la fuerza responsable de esta transformación. Los electrones emitidos bajo el efecto de una interacción débil constituyen una forma de radioactividad llamada radioactividad beta. Muchos de estos elementos radioactivos se encuentran en estado natural en la Tierra. Los investigadores creen que la radioactividad es la responsable del calor intenso reinante en las profundidades de nuestro planeta. Este calor provoca a su vez numerosos fenómenos, desde la lenta deriva de los continentes a las erupciones volcánicas más violentas. La cuarta fuerza de la naturaleza es la fuerza nuclear. Es la más potente de todas. Se origina también en el centro de los núcleos atómicos y constituye el cemento que une entre sí protones y neutrones. La fuerza nuclear se manifiesta naturalmente en el centro de nuestro Sol. El carburante del Sol está formado por núcleos de elementos químicos ligeros. Bajo la influencia de presiones y temperaturas enormes, dos núcleos ligeros se fusionan. Entonces, es emitida una energía considerable procedente de la fuerza nuclear, que es los dos núcleos. El Sol irradia esta energía al espacio en forma de luz y de calor, y nosotros recibimos una parte. Las cuatro fuerzas de la naturaleza no se manifiestan solo durante fenómenos naturales espectaculares. Están actuando constantemente a nuestro alrededor. Han presidido la génesis de nuestro universo y siguen asegurando su existencia. Las cuatro grandes fuerzas del universo siguen planteando un problema a los científicos. De hecho, los físicos más audaces intentan demostrar que las cuatro fuerzas son manifestaciones diferentes de una fuerza única y fundamental. Parten de la hipótesis siguiente. En las primeras fracciones de segundo que siguieron al Big Bang, es decir, a la explosión que habría dado origen al mundo, el universo habría estado sometido a una sola fuerza de interacción universal. Luego, a medida que el magma del universo se dilataba y se enfriaba, las cuatro fuerzas se habrían diferenciado. Los físicos creen que si pudiéramos descubrir la ecuación correspondiente a esa gran fuerza original, podríamos explicar la totalidad de los fenómenos físicos del universo, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Einstein fue el primero que trabajó en serio sobre esa idea. Dedicó una parte de su vida a buscar un origen común a la fuerza gravitatoria y a la fuerza electromagnética, sin éxito. Los científicos que se interesan por la investigación fundamental son aves raras. Una gran parte de su trabajo consiste en crear modelos, en jugar con ecuaciones e incluso en inventar partículas. Inventar, entendámonos. De hecho, se dedican a calcular la existencia teórica de ciertas partículas antes de tener pruebas de su existencia real. Esas partículas son tan probables que los físicos pueden determinar su tendencia a entrar en colisión, por ejemplo, antes incluso de estar seguros de que existan. Pero no solo esos físicos malabaristas, medio filósofos, medio poetas, están persuadidos de poder explicar el universo por una sola fórmula matemática.
Hay también otros investigadores que se las ingenian para sacar provecho de nuestros conocimientos actuales y les debemos muchas aplicaciones útiles. Durante mucho tiempo, el hombre fue prisionero de las poderosas fuerzas que rigen el universo. Pero con los siglos ha aprendido a dominar esas fuerzas y a utilizarlas para sus propios fines. El hombre ha intentado desde siempre oponerse a la primera fuerza de la naturaleza, la fuerza gravitatoria. Aunque no hay ninguna tecnología que permita neutralizar dicha fuerza, es posible anular temporalmente sus efectos. La mayoría de los ingenios que surcan la atmósfera terrestre lo hacen gracias al aire de la atmósfera que les permite elevarse y los sostiene. El lanzamiento de un cohete que no utiliza el aire requiere un gasto considerable de energía. Para escapar a la gravitación terrestre, el cohete debe alcanzar una velocidad crítica llamada velocidad de escape. Esta velocidad es de 11 kilómetros por segundo. Si el cohete no alcanza dicha velocidad, volverá a caer a tierra. La gravedad es a menudo un obstáculo para las actividades humanas en tierra. Pero en el espacio hemos aprendido a utilizar esta fuerza esquiva. Gracias a la fuerza gravitatoria, una auténtica red de satélites es mantenida en órbita alrededor de nuestro planeta. Estos objetos no escapan a la atracción terrestre. Un satélite que parece suspendido sobre la Tierra en realidad cae continuamente hacia ella. No obstante, su velocidad ha sido calculada para que la fuerza centrífuga compense exactamente su movimiento de caída hacia la Tierra. Se mantiene así sobre nuestras cabezas, donde puede realizar diversas tareas. La segunda fuerza del universo, la fuerza electromagnética, tiene actualmente aplicaciones muy numerosas. Nuestra sociedad moderna se ha edificado en buena parte gracias a ella. Esta fuerza está en el origen de la electricidad, del magnetismo, de la luz y de numerosos tipos de ondas. En el tubo catódico de un televisor, por ejemplo, un elemento metálico, el cátodo, expulsa electrones cuando se calienta. Los electrones, provistos de una carga negativa, son inmediatamente atraídos por electrodos dotados de una carga eléctrica positiva. Los electrodos aceleran los electrones y los concentran en un fino haz. Cuando los electrones llegan a la pantalla del tubo, los productos químicos que cubren este último emiten partículas de luz, los fotones. La imagen del televisor se crea con la ayuda de campos magnéticos que orientan el haz de electrones haciendo que barra la pantalla. La expulsión de los electrodos por el cátodo, su desplazamiento en el interior del tubo y la emisión de la luz por la pantalla son consecuencia de la fuerza electromagnética. El hombre ha necesitado mucho tiempo para conocer la tercera fuerza de la naturaleza, la interacción débil. Esta fuerza solo se manifiesta bajo una forma de radioactividad. Aunque puede ser peligrosa, esta radioactividad ayuda también a salvar vidas. Así, los médicos usan habitualmente el yodo radioactivo para tratar una enfermedad de la glándula tiroides, el bocio. En las personas que padecen bocio, la glándula tiroides segrega una cantidad demasiado grande de hormonas, lo que comporta trastornos metabólicos. Para tratar esta enfermedad, se da al paciente un comprimido de yodo radioactivo. El yodo es absorbido espontáneamente por la tiroides, que lo utiliza para fabricar las hormonas que segrega. Los átomos de yodo radioactivo, casi idénticos a los del yodo natural, se concentran rápidamente en la tiroides enferma. Por efecto de la interacción débil, los átomos de yodo emiten electrones que penetran en las células de la glándula y dañan su material genético. Al cabo de algunas semanas, la tiroides deja de funcionar. La glándula destruida será reemplazada por el uso de hormonas sintéticas. El yodo radioactivo es eliminado rápidamente por el organismo y no pone en peligro al paciente.
De todas las fuerzas de la naturaleza, la fuerza nuclear es la que suscita más temores actualmente. Los científicos buscan medios de utilizar esta fuerza de forma segura para producir energía. Reactores nucleares, mucho más pequeños que las centrales actuales, podrían ser una solución. Dichos reactores consisten en un depósito de agua en el fondo del cual se encuentra un combustible nuclear. Al dividirse, los núcleos atómicos del combustible desprenden energía. Esta energía calienta el agua de la cuba. No obstante, cuando la temperatura del agua aumenta, la actividad del reactor disminuye. Puesto que este tipo de reactor es fácil de manejar y que la temperatura del agua no alcanza nunca el punto de ebullición, sería más seguro que los que se usan actualmente. Podría, por ejemplo, proporcionar energía a un edificio o a un pequeño conjunto de casas. Todavía queda mucho por aprender sobre las 4 fuerzas que reinan en nuestro universo y sus posibilidades nos reservan todavía muchas sorpresas. A veces ocurre que los prácticos y los teóricos unen sus esfuerzos para poner a punto instrumentos espectaculares. Uno de sus logros es la trampa de neutrinos. Imaginad una piscina de plástico llena de varios cientos de toneladas de agua pesada y construida a varios kilómetros bajo tierra. No se trata de un refugio antitodo para el año 3000, se trata de un observatorio de neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Cuando me los presentaron por primera vez, yo también estaba en una total ignorancia. Pues bien, los neutrinos son partículas más pequeñas que los átomos. Como si fueran fantasmas, aparecen espontáneamente bajo ciertas condiciones. En la Tierra, algunas sustancias radiactivas emiten neutrinos de forma natural, pero las fuentes más abundantes de neutrinos son las supernovas. Hay muchas razones por las que los neutrinos apasionan a los científicos. Cuando fueron descubiertos, se creía que eran partículas de masa nula. Pero los científicos están cada vez más convencidos de que no es así. Si los neutrinos tienen efectivamente masa, podrían constituir lo que se llama la masa invisible del universo. ¿Qué es la masa invisible del universo? Podría ser una historia muy larga y muy bonita, pero en pocas palabras, los científicos han llegado, por medio de cálculos muy precisos, a suponer que el universo contendría más materia de la visible. Si esta hipótesis es exacta, ¿dónde se escondería esa materia? Puede que los neutrinos nos den, en parte, la respuesta. Actualmente los neutrinos ocupan un lugar de honor, pero desde los años 40, cientos de partículas nuevas han conocido sus momentos de gloria. Vamos a presentaros algunas. ¿Cómo fue creado nuestro universo? ¿Cuál es la naturaleza de la materia que lo constituye y de la energía que lo anima? ¿Cuál es su destino y, por tanto, el nuestro? Esas preguntas turbadoras son actualmente el centro de la física moderna. Sondando lo infinitamente pequeño, los físicos han descubierto que la estructura íntima de nuestro mundo es muy diferente de la que imaginábamos. Desde el siglo pasado, los físicos saben que toda materia está formada de átomos. Los átomos son, a su vez, el conjunto de 3 tipos de partículas. Los protones, provistos de una carga eléctrica positiva, se alojan en el núcleo del átomo. Los neutrones, desprovistos de carga eléctrica, también se encuentran en el núcleo. Los electrones, poseedores de una carga eléctrica negativa, gravitan alrededor de los protones y los neutrones. Hasta hace poco, los físicos creían que esos 3 tipos de partículas, llamadas partículas elementales, eran las únicas que constituían los átomos y, por tanto, todo el universo. Pero ahora rechazan esa idea. Con la ayuda de instrumentos potentes, los aceleradores de partículas han podido, desde hace algunos años, sondear la materia más profundamente que nunca. Los aceleradores de partículas utilizan el mismo principio que la pantalla catódica de un televisor. Partículas elementales como los protones y los electrones son emitidas por una fuente.
A continuación llegan a un largo tubo donde se ha hecho el vacío. Bajo la influencia de potentes campos magnéticos y eléctricos, las partículas emitidas son aceleradas a lo largo del tubo y son proyectadas contra un blanco constituido por núcleos atómicos. Los proyectiles chocan violentamente contra el blanco. Unos detectores situados en este extremo del tubo analizan inmediatamente a escala microscópica las consecuencias del impacto. Desde hace algunos años se han construido aceleradores de partículas de dimensiones colosales. A menudo, de forma circular, estas máquinas tienen a veces varios kilómetros de diámetro. Pueden proyectar las partículas contra un blanco fijo o acelerarlas unas contra otras a velocidades muy próximas a la de la luz. Las colisiones producidas en dichos gigantes desprenden una energía enorme. Esta energía, en estado puro, genera nuevas partículas de materia que son sometidas en todas las direcciones. Estas experiencias han revelado la existencia de infinidad de partículas de materia desconocidas hasta entonces por los físicos. Se ha constatado que los protones y los neutrones de los átomos, que se creían indivisibles, están constituidos en realidad por otras partículas aún más pequeñas, los quarks. Cada protón y cada neutrón está formado por un grupo de 3 quarks que es imposible separar. Los electrones pertenecen a otro grupo de partículas a las que los físicos han dado el nombre de leptones. Actualmente los quarks y los leptones parecen ser el constituyente último de la materia. Las 4 fuerzas del universo se ejercerían por medio de flujos de partículas llamadas fotones, bosones, gluones y gravitones. Algunas de esas partículas son conocidas ya por los físicos, pero otras están aún por descubrir. Los aceleradores de partículas han permitido otro descubrimiento sorprendente, el de la antimateria. En la naturaleza, cada partícula de materia parece asociada a una partícula gemela de antimateria. Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se desintegran desprendiendo una gran cantidad de energía. En los grandes laboratorios de física se produce y se estudia antimateria cada día. La realidad, tal como la desvelan estos experimentos, parece cada vez más compleja a los ojos de los físicos. A pesar de ello, los físicos creen que esa complejidad es solo una máscara. El universo sería simple, tan simple que se podría expresar con una sola ecuación matemática. Según la teoría llamada de la unificación, una fuerza única reinaba cuando se produjo el Big Bang, la explosión colosal que dio origen al universo. A medida que el universo se enfriaba, esa fuerza primordial habría dado lugar a las 4 fuerzas que rigen actualmente nuestro mundo, a la vez que todas las partículas de materia que lo constituyen. En los grandes aceleradores, los científicos han conseguido reproducir condiciones próximas a las existentes menos de 1/1000ª de segundo después del Big Bang. Los resultados obtenidos han permitido ya describir con una sola teoría las fuerzas electromagnéticas y débiles y reducir de 4 a 3 el número de fuerzas conocidas del universo. Los físicos intentan ampliar esta teoría para incluir las otras fuerzas. Todavía están lejos de este objetivo último, pero comparten más que nunca la opinión de Albert Einstein, que decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Los físicos buscan la gran fuerza unificadora, el gran principio único que explicaría el universo. Según muchos puntos de vista, sus discursos se parecen a los de los grandes místicos. He aquí un extracto de un texto sagrado de origen hindú. Se mueve y no se mueve. Está lejos y está cerca. Está en el interior de todo y está en el exterior de todo. Hoy en día se podría oír casi lo mismo de boca de un físico.